Desde errores increíbles que cambiaron la historia, hasta los momentos más peligrosos en los que las personas literalmente estuvieron al borde entre la vida y la muerte. Hoy, en el canal Top Facts, les esperan ejemplos aterradores, inspiradores y absolutamente impredecibles de cómo un solo paso en falso a veces conduce a consecuencias catastróficas, mientras que un milagro o la fuerza de voluntad ayudan a salir de las situaciones más imposibles. Miren hasta el final, porque cada historia de este episodio revela aquello que literalmente deja sin aliento. En una de las historias que nos advierten insistentemente sobre la imprevisibilidad de la vida silvestre, un tal Andrew decidió cruzar la valla en una reserva para acercarse al territorio de 2 chimpancés. Él pensó que la cerca eléctrica impediría que los animales lo atacaran e intentó mover una piedra estando demasiado cerca de los simios. Los chimpancés, llamados Amadeus y Nicky, inmediatamente percibieron al intruso como una amenaza y lo atacaron ferozmente, agarrando a Andrew y causándole graves heridas. Los rescatistas corrieron a ayudar, y aunque todo terminó sin un desenlace fatal, Andrew sufrió lesiones graves. Esta historia demostró una vez más la importancia de no violar los límites establecidos al tratar con animales salvajes, pues incluso los habitantes de aspecto amistoso en las reservas pueden resultar sumamente peligrosos si sienten que su zona de confort está siendo invadida. En uno de los episodios más oscuros del escenario político de los Estados Unidos, el presidente Richard Nixon apareció en televisión para anunciar que dimitiría. Esto sucedió a mediados de la década de los 70 del siglo pasado, cuando la investigación del caso Watergate cobraba fuerza. Todo comenzó cuando se capturó infraganti a personas que intentaban entrar ilegalmente en la oficina del Comité Nacional Demócrata. Y luego, la investigación los vinculó con el equipo de campaña de Nixon. Salieron a la luz numerosas infracciones, incluida la intervención telefónica y la destrucción de evidencias. La administración trató de encubrirlo todo mediante sobornos y presiones sobre el FBI, pero la verdad acabó saliendo a la superficie. Como resultado, Nixon se convirtió en el primer líder del país en abandonar voluntariamente su cargo, lo que impulsó importantes reformas en materia de transparencia y responsabilidad de las más altas instancias del poder. Uno de los errores más memorables en el béisbol está relacionado con Fred Merkle, quien jugaba como primera base para el equipo New York Giants. A principios del siglo XX, concretamente en su primera década, su error fatal pasó a la historia bajo el nombre de El Fallo de Merkle. En uno de los partidos decisivos contra los Chicago Cubs, Merkle bateó, y todos estaban convencidos de que ya habían conseguido la carrera ganadora. Pero, de forma inesperada, él no tocó la segunda base, creyendo que el juego había concluido, y abandonó el campo. Mientras él celebraba, un jugador de los Cubs vio el error. Pidió la pelota al árbitro y tocó la segunda base, eliminando a Merkle. Finalmente los jueces declararon empate, y la repetición del partido le costó el campeonato a los Giants, título que consiguieron los Cubs. Desde entonces, el nombre de Merkle se evoca siempre que se habla de los errores más absurdos en la historia del béisbol. La historia que provoca a la vez risa y compasión sucedió con Sean, de 32 años, quien decidió entrar ilegalmente en una clínica dental colándose por el sistema de aire acondicionado. Sin embargo, en lugar de lograr un robo brillante, acabó pasando varias horas atascado en medio del conducto de ventilación. Cuando la policía llegó para sacarlo de allí, Sean ofreció la absurda historia de un gato llamado Sparkles, que, según él, estaba buscando. Evidentemente, la excusa no funcionó, y el ridículo cazador de fortunas fue detenido.
demostrando que incluso los planes más ingeniosos pueden acabar en un fracaso humillante si uno sobrevalora sus propias habilidades y menosprecia el sentido común. Durante una visita a Lyon Park, cerca de Johannesburgo, la turista Catherine Chappell, de alrededor de 30 años, cometió un error fatal. Bajó la ventanilla del vehículo para grabar a unos leones con la cámara. Una leona la atacó de inmediato, logrando agarrarla y causarle lesiones mortales antes de que el resto de turistas pudiera ahuyentarla con las bocinas. Catherine era conocida por su dedicación a la protección de la vida silvestre y por haber trabajado en grandes proyectos cinematográficos. Su trágico fallecimiento, que conmocionó a todos los que conocían su labor y su compromiso con la defensa de los animales, sirvió como una advertencia más de que los animales salvajes no perdonan errores ni la violación de las medidas de seguridad más elementales. Cuando el esquiador británico Jamie Molnar se desplazaba por las laderas suizas, estaba convencido de que conocía perfectamente las rutas y sabía cómo evitar riesgos críticos. No obstante, un solo giro fallido hizo que cayera en una profunda grieta en un glaciar. Se precipitó a gran profundidad y el mínimo desplazamiento del hielo podía provocar una tragedia. Afortunadamente, no sufrió lesiones graves y pudo comunicarse por radio con su hermano. Los rescatistas llevaron a cabo una operación compleja para extraer a Jamie de la prisión helada. Este suceso nos recuerda que en la montaña, incluso un deportista con experiencia puede quedar atrapado de improviso en una trampa mortal, y a veces la salvación resulta un auténtico milagro. Entre las historias más sobrecogedoras acerca de personas atrapadas en barcos, destaca la de 3 individuos que se quedaron en un compartimento inundado bajo el agua. Los protocolos oficiales de seguridad exigían que las escotillas permanecieran herméticamente selladas para evitar que el buque volcara, dejando a estas personas aisladas por completo. Los miembros de la tripulación que se encontraban en secciones contiguas solamente oían sus golpes, sin posibilidad de acceder al compartimento inundado. El tiempo transcurría, la esperanza se desvanecía y, al final, nadie logró rescatar a las víctimas. Se convirtieron en un símbolo de la extrema fragilidad de la vida en espacios cerrados y de lo implacables que pueden ser las fuerzas de la naturaleza. A finales de la década de los 80 del siglo pasado, un grupo de buceadores australianos y el director Andrew Wright afrontaron un grave peligro en una de las cuevas más complicadas para el buceo. Durante una tormenta, la entrada principal se bloqueó. Aquel lugar era tan temible que lo apodaban extraoficialmente el Everest del mundo submarino. Carecían del equipo tecnológico avanzado que se muestra en la película La Sagrada, rodada posteriormente. Estas personas pasaron alrededor de 2 días dentro de la cueva, comunicándose con la superficie mediante radio y viendo cómo el agua de los túneles inundados seguía subiendo. Finalmente, todos fueron rescatados, poniendo un desenlace feliz a lo que se había convertido en una pesadilla, y que entró en la historia como un ejemplo de perseverancia y salvamento en condiciones desesperadas. A comienzos de la década de los 80 del siglo pasado, el británico Michael Fagan conmocionó a la opinión pública cuando logró entrar sin dificultad al Palacio de Buckingham, llegando incluso a la habitación de la reina Isabel II. Michael escaló la valla, trepó por una tubería y se adentró en el interior, desactivando la alarma que se consideró defectuosa. En aquel momento, Fagan, herido en una mano, se había cortado con un cenicero de cristal. Pudo hablar tranquilamente con la reina, quejándose de la situación política del país. El servicio de seguridad no apareció de inmediato, lo cual provocó duras críticas al sistema de protección, pues quedó al descubierto lo fácil que parecía llegar hasta la propia soberana. En una fotografía muy comentada en internet se ve a un hombre colgando sobre un precipicio,
sujetado únicamente por el pie de un amigo que calzaba sandalias. La escena es estremecedora. El grosor de la suela de la sandalia dista mucho de ser un sistema de seguridad fiable. Y así fue. La sandalia resbaló y la persona cayó al vacío, en obediencia a la gravedad. Pocos esperaban que más abajo hubiera un saliente. Aunque sufrió lesiones gravísimas, fracturas de columna y la pérdida de parte de su dentadura, el protagonista de este dudoso atractivo sobrevivió. El caso recuerda lo delgada que puede ser la línea entre la valentía y la insensatez, y cómo las consecuencias de un inocente experimento pueden ser verdaderamente espeluznantes. A finales de la década de los 90 del siglo pasado, Nicholas White, que se había quedado trabajando hasta tarde en un edificio de oficinas, decidió tomar el ascensor unos minutos para subir a su piso. Jamás pensó que la puerta se cerraría y el ascensor se detendría de repente, quedando atrapado entre dos pisos sin forma de comunicarse ni de recibir ayuda. Pasó más de 40 horas en la cabina, sin agua ni comida, intentando llamar la atención con los botones. Durante todo ese tiempo, las cámaras de seguridad grababan cómo caminaba, se acuclillaba y pedía ayuda, consumiéndose en desesperación y temor. Los rescatistas lo hallaron solo cuando empezó la semana laboral, presenciando así el que quizás fuera el descanso para fumar más prolongado de su vida. Timothy Treadwell sentía pasión por los osos grizzly y pasaba con entusiasmo las temporadas de verano en el Parque Nacional Katmai, en Alaska, conviviendo con los osos y documentando su comportamiento. Filmó un documental sobre su propia experiencia, El hombre grizzly, donde mostraba un contacto asombrosamente cercano con animales salvajes. Pero en otoño, a comienzos de la primera década de los 2000, la desgracia lo alcanzó. Un oso atacó el campamento donde Timothy se encontraba con su amiga Amy. Los detalles de la tragedia permanecen para siempre en el misterio, pero se sabe que existe una grabación de audio de 15 minutos con gritos y ruidos del ataque. Este suceso dividió la opinión pública. Algunos veían a Timothy como un héroe entusiasta. Otros lo consideraban demasiado temerario y acusado de poner en peligro su vida y la de los demás. A mediados de la década de los 10 de nuestro siglo, 3 hombres optaron por cruzar el mar en una pequeña embarcación, pero una tormenta destruyó su bote y los arrojó a una isla deshabitada llamada Fanatic, perdida en pleno océano. Durante varios días sobrevivieron gracias al agua de lluvia y a lo que hallaban, esforzándose en emitir señales de rescate. La salvación llegó cuando pilotos militares divisaron en la arena de la isla unas grandes letras formadas con hojas de palmera, además del humo de una fogata. Un equipo local acudió con rapidez a la isla y devolvió a los valientes a la civilización, dando fin, de manera milagrosa, a una historia que parecía condenada al fracaso. En una piscina pública de Australia ocurrió un suceso tan espeluznante que hiela la sangre. Una joven quedó atrapada bajo la superficie del agua cuando el mecanismo cubrió la piscina con una lona especial. No podía salir ni pedir ayuda. Por fortuna, el personal se percató de que algo no iba bien y la liberó. Retirar la lona supuso un procedimiento complicado, y en apenas unos minutos, un lugar plácido de esparcimiento se convirtió en una trampa mortal. Tal y como ocurre en la película 12 pies de profundidad, esta experiencia nos recuerda que incluso los entretenimientos más simples pueden transformarse en auténticas emboscadas si falla algo o si la persona se halla en el sitio y en el momento equivocados. Roy Sullivan trabajaba como guardabosques en el Parque Nacional Shenandoah, en Virginia. Su historia figura en el libro Guinness de los Records, pues un rayo lo alcanzó en 7 ocasiones distintas, desde la década de los 40 hasta la de los 70 del siglo pasado. Alguien lo apodó el hombre para rayos. Y no es
de extrañar. Es casi imposible librarse de semejante fama cuando la fortuna, o la falta de ella, te persigue de ese modo. La primera vez, Sullivan resultó alcanzado por el rayo mientras se refugiaba en una torre de vigilancia durante una tormenta. Luego, también cuando conducía su camioneta, le cayó otro rayo. El suceso se repitió una y otra vez, como si la propia naturaleza lo hubiera designado blanco predilecto. Para asombro de muchos, siempre sobrevivió y disfrutó de una vida bastante larga, con la reputación de ser la persona que ya no temía las tormentas. Uno de los casos más extraños y polémicos atendidos por los servicios de emergencia fue la llamada relacionada con una mujer que supuestamente había estado atrapada mucho tiempo en un baño. Cuando los rescatistas llegaron, descubrieron que el asiento del inodoro se había adherido literalmente a la piel de Pam Babs, impidiéndole ponerse en pie. Resulta casi increíble imaginar cómo alguien puede verse en semejante situación, pero este incidente mostró lo importante que es no perder el contacto con los seres queridos y prestar atención cuando una persona pasa demasiado tiempo en una habitación o rehúye relacionarse con los demás. Afortunadamente, Pam recibió atención médica y su historia se transformó en uno de los sucesos más curiosos de cómo la gente puede quedarse atrapada en un lugar completamente cotidiano. Victoria Sealer se consideraba una paracaidista con experiencia, pues había completado más de 2,000 saltos. Pero un día, un vuelo rutinario se volvió una pesadilla. Durante un salto de entrenamiento, el paracaídas principal y el de reserva fallaron al mismo tiempo, de modo que Victoria cayó en picada hacia el suelo. Más tarde se supo que su esposo, vinculado a círculos militares, había sabotado deliberadamente las cuerdas y componentes del paracaídas por disputas familiares. Ya se le atribuía otro atentado previo, esta vez manipulando la válvula de gas en su hogar. A pesar de lo escalofriante de la altura desde la que cayó, Victoria logró sobrevivir de forma casi milagrosa. Aunque con lesiones graves, se recuperó y habló públicamente sobre su increíble suerte y el lado oscuro de los conflictos domésticos. Una de las historias más inusuales relacionadas con maquinaria pesada cuenta cómo un hombre quedó atrapado casi hasta el pecho en el interior de una hormigonera. A los rescatistas les tomó más de un par de horas diseñar un plan para liberarlo con cuidado, empleando cuerdas y un arnés para el pecho a fin de no lastimar al accidentado. Al final, el hombre logró salir, aunque muy maltrecho. Este incidente nos recuerda lo fundamental que es respetar las normas de seguridad al trabajar con maquinaria de construcción, y por qué incluso en condiciones laborales que parecen cotidianas, conviene pensar 2 veces en la protección personal. A comienzos del siglo XVIII, el escocés Alexander Selkirk prefirió quedarse en una isla desierta frente a las costas de Chile, tras una disputa con el capitán del barco en el que navegaba. Estaba convencido de que allí estaría más seguro que en un buque en el que no confiaba. Finalmente, dicho barco se hundió mientras Selkirk sobrevivió varios años sometido a la dureza de la naturaleza. Para salir adelante, construía refugios, cazaba cabras, recogía frutas y hacía todo lo posible por conservar su salud y cordura hasta que un día arribó otro barco a la isla. La historia de Alexander inspiró a Daniel Defoe para su célebre Robinson Crusoe, y este ejemplo real de perseverancia continúa asombrando a quienes descubren la increíble capacidad de adaptación de las personas cuando se encuentran lejos de la civilización. Cuando Matt Sutter, de 19 años, veía el pronóstico del tiempo en la televisión, no se imaginaba que un torbellino se dirigiría contra la caravana de su familia. En cuanto el tornado se acercó, la violenta corriente de aire lo engulló y Matt perdió el sentido tras recibir un fuerte golpe de una lámpara de cristal arrancada por el viento. Según los meteorólogos, el hecho de que se encontrara
inconsciente y no resistiera la fuerza del viento, le salvó la vida, pues evitó golpes mayores con los escombros. Al recobrar la conciencia en el césped, lejos de su hogar, Matt quedó registrado oficialmente como la persona transportada a mayor distancia por un tornado, tras ser arrastrado una distancia considerable. En un caso que suscitó gran revuelo en los equipos de rescate. Un hombre se hundió casi por completo en una trampa de lodo tan denso que fue necesaria la participación de un amplio equipo de especialistas para sacarlo. La situación se complicó cuando uno de los bomberos también resbaló y quedó atrapado en aquel fango. Finalmente, se necesitó más ayuda con cuerdas y herramientas. La operación fue larga, pero lograron rescatar a ambos prisioneros del pantano, aunque el hombre principal tuvo que ser hospitalizado por hipotermia. Afortunadamente, se recuperó al cabo de unos días. El incidente sirvió de ejemplo de cómo un paseo aparentemente inocente puede convertirse de pronto en una dura prueba de supervivencia. Cierta vez, un joven visitante decidió introducirse en la escultura Haciendo el Amor, obra del artista peruano Fernando. Nadie sabe exactamente por qué lo hizo, pero el suceso se convirtió en un incidente notorio. El chico se quedó atrapado dentro de la pieza y fue necesaria la presencia de los bomberos para liberarlo. Un gran equipo trabajó con sumo cuidado para abrir la escultura sin dañar al muchacho ni arruinar la obra de arte. Aunque se desconocen las razones que lo llevaron a colarse allí, la historia sacudió a la opinión pública y originó multitud de bromas en la prensa. La historia de la supervivencia de Ricky Mays en la inmensidad de Australia continúa siendo una de las más sorprendentes. Según algunos, se perdió tras un fallo repentino de su vehículo. Otros sostienen que se topó con delincuentes armados y trató de escapar. Sea como fuere, acabó atrapado en un desierto implacable, sin caminos ni puntos de referencia. Durante muchas decenas de días, se alimentó de lo que encontraba: insectos, lagartijas, sanguijuelas, recogiendo agua donde podía. Cuando por fin lo localizaron en una zona ganadera, estaba tan delgado que los médicos se preguntaban cómo había logrado sobrevivir a un entorno tan hostil. Mays demostró una determinación admirable y enormes habilidades de adaptación, convirtiéndose en un ejemplo vivo de que el ser humano puede resistir incluso las condiciones más despiadadas de la naturaleza. El mundo médico entero quedó atónito ante la historia de la esquiadora noruega Anna Wagenholm, quien, a finales de la década de los 90 del siglo pasado, tropezó en el hielo, resbaló y fue a parar bajo la superficie congelada de un río. Allí quedó atrapada en una bolsa de aire bajo el hielo, y los rescatistas tardaron muchísimo en llegar hasta ella. Cuando finalmente lograron sacarla, su temperatura corporal era peligrosamente baja. Su corazón se detuvo, pero los médicos no se rindieron y utilizaron dispositivos especiales para calentar la sangre y reanimarla. Fueron minutos angustiosos, pero al final el corazón de Anna volvió a latir, y unos días después recuperó la conciencia. A finales de la década de los 20 del siglo pasado, durante uno de los partidos decisivos de fútbol americano, Roy Riegels, que jugaba en el equipo de la Universidad de California, cometió un error que sigue siendo considerado uno de los mayores fallos de todos los tiempos. Al recoger el balón tras una pifia del adversario, Riegels corrió en dirección contraria, sin darse cuenta de las advertencias y gritos de sus compañeros. Solo lograron detenerlo cerca de la línea de anotación, pero el daño ya estaba hecho. El equipo no consiguió la victoria y Riegels se ganó el apodo de "el que corre al revés". Pese a su talento, este suceso quedó grabado en la historia como recordatorio de la importancia de mantener la calma y dirigirse en la dirección correcta, tanto en el deporte como en la vida.
A finales del siglo XVIII, durante la Guerra Austro-Turca, tuvo lugar un vergonzoso incidente de fuego amigo. Un grupo de jinetes austríacos que exploraba la región dio con un campamento donde había venta de alcohol. Tras beber en exceso, los soldados dejaron de distinguir entre aliados y enemigos. Se inició un tiroteo entre tropas propias. Todo ello justo antes del ataque de los turcos. Estos, al presenciar el caos, se hicieron fácilmente con la ciudad estratégica de Carnes, mientras los austríacos, presas del pánico, se disparaban entre sí. Esta página tragicómica de la historia muestra cuán rápido puede torcerse todo si falta disciplina y responsabilidad. Así, desde errores que han derivado en tragedias hasta historias increíbles de supervivencia, el destino humano a veces nos presenta guiones sorprendentes. Cada una de estas historias nos recuerda que incluso una leve torpeza puede acarrear grandes consecuencias, pero que la fuerza de espíritu también puede obrar milagros. Y bien, amigos, escriban en los comentarios sus historias increíbles. Las leeremos todas. Además, suscríbanse a Top Facts para conocer las recopilaciones de hechos y videos más sorprendentes de todo Internet. Gracias por vernos y ahora mismo hagan clic en uno de nuestros episodios anteriores.